Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos indicados especialmente para jóvenes y adultos. Dice nuestro texto lema: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Este es el estudio 1 del libro de Esdras. Vamos a estar estudiando ahora el libro de Esdras. Corresponde el día domingo 1 de noviembre de 2020. Recuerden que cada domingo a la misma hora, 10 de la mañana, presentamos un nuevo estudio. No se lo pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Hoy empezamos pues una serie de estudios en el libro de Esdras. El tema de hoy es decreto y retorno de un remanente a Jerusalén. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios que es la base para este estudio. Se localiza en Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 6. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito todo su reino, por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos ahora a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Lo invito a ponerse en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que iniciamos para este estudio, y ponemos todo en tus manos para que todo salga bien. Te pedimos que esta tu palabra pueda llegar a muchos corazones necesitados. Sé con nosotros, Padre, ponemos todo en tus manos, perdona nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a entrar a la introducción del estudio. Como habíamos dicho ya, el estudio se llama Decreto y retorno de un remanente a Jerusalén. Muy bien. Como podemos apreciar leyendo el libro de Esdras, cuando Ciro, el rey de Persia, autorizó a los cautivos que regresaran a Jerusalén y reedificaran el templo, apenas aproximadamente unos 50,000 se aprovecharon de este privilegio, de los cuales una gran parte eran sacerdotes y levitas de las clases más humildes y pobres. Es decir, no todos quisieron regresar, solamente aproximadamente unos 50,000 personas regresaron en esta primera etapa, porque también entendemos que hay una segunda etapa de la cual posteriormente hablaremos. Entonces, el libro de Esdras es el último de los libros históricos
pero ellos no siguen cronológicamente uno después de otro. En el segundo libro de las Crónicas se narra que el reino del sur de Judá había sido llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Y no se escuchó nada más de ellos desde que fueron a Babilonia en cautividad hasta que Esdras retomó el curso de la historia. Como ya habíamos dicho, había habido poca manifestación de nuestro Dios en ese tiempo de cautiverio en Babilonia. Esdras y Nehemías fueron dos líderes que deben ser considerados conjuntamente. Esdras fue un sacerdote, Nehemías un laico. Y ambos trabajaron juntos, de tal forma que la voluntad de Dios se pudo cumplir en Jerusalén. Entonces ellos fueron instrumento clave en supervisar que las murallas, la ciudad de Jerusalén y el templo fueran edificados. Esdras era un descendiente de Hilcías. Hilcías fue un sumo sacerdote. Eso lo podemos constatar en el capítulo 7 de este libro de Esdras, versículo 1. Hilcías fue quien encontró una copia de la ley durante el reino de Josías. Eso se puede ver en 2 de Crónicas 34:14. Y por medio de ella traería una renovación en su época. Hilcías trajo entonces una renovación en su época, muy importante, al haber encontrado esos rollos de la ley de Moisés. Y por ese medio de ella traería una renovación, como ya dijimos. Y en esta época que hoy comenzamos a estudiar, Esdras también traería un avivamiento. Esdras fue un sacerdote, pero él no podía cumplir con sus obligaciones durante todo el tiempo que estuvo en el cautiverio babilónico, puesto que no tenían un templo allá en Babilonia. No había templo. Pero él dedicó su tiempo a estudiar la palabra de Dios. Y se nos dice en el capítulo 7 de este libro de Esdras, en el versículo 6, que él era un escriba, un maestro instruido en la ley de Moisés. Es decir, aunque no se ofrecían cultos para Jehová, porque no tenían templo, Esdras estaba bien instruido en la ley de Moisés, lo que se tenía escrito hasta ese entonces de nuestro Dios. Bien, entonces ahí vemos ese regreso de ese remanente, aproximadamente 50,000 personas que regresaban de ese imperio babilónico. Bueno, en este entonces ya no, porque Ciro lo conquistó. Y Ciro fue el que dio la orden de que los judíos podían salir, todo el que quisiera podía regresar a su tierra para construir el templo del Dios Altísimo, del Dios viviente. Entonces, vamos a analizar el texto bíblico, versículos del 1 al 6 de Esdras 1. Y ahí tenemos el versículo 1, que dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito a todo su reino este decreto. Muy bien, hasta ahí es el versículo 1, vamos a analizarlo. Vemos que desde el principio Esdras puso énfasis en la palabra de Dios. Se menciona aquí al rey Ciro, rey de Persia, quien fue uno de los grandes líderes mundiales del mundo antiguo. Fue el sujeto de una profecía predictiva. Su nombre le fue puesto antes que naciera, casi 200 años antes de que fuera rey de Persia. Y eso lo podemos ver en Isaías 44:28, que dice: yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumpliré todo lo que yo quiero.
al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. Notemos pues que Isaías hace 200 años atrás profetizó incluso cómo se iba a llamar ese rey de Persia. Lo nombra aquí Ciro, como el siervo del Señor que habría de obedecer su palabra e iba a dar la orden que se edificara el templo de Jerusalén. Muy bien. Y en Isaías 45:1 continúa diciendo, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Aquí claramente Dios, mediante el profeta Isaías, está diciendo que él levantó a Ciro y que le puso en sus manos todas las naciones de la tierra. Ciro, el principal rey a nivel mundial en ese tiempo, y estaba profetizado hacía 200 años atrás. Qué maravilloso, ¿verdad? Nuestro Dios, cómo predice las cosas y cómo se cumplen sus profecías. Toda su palabra se cumple al pie de la letra. Muy bien. Entonces, Ciro fue una figura de Cristo. Daniel fue un primer ministro en la corte de Ciro y evidentemente le condujo a un conocimiento de Dios, del Dios vivo y verdadero. Ciro sabía lo que estaba haciendo cuando promulgó ese decreto. Entonces, vemos que aquí seguramente Daniel, el profeta de Dios, instruyó a Ciro, le dijo acerca del Dios viviente, del Dios altísimo. De alguna manera Ciro tenía que obedecer la orden de Dios y liberar a los judíos para que el templo fuera edificado. Y asumimos que Daniel fue un instrumento también muy útil que sirvió de influencia para que Ciro obedeciera la orden. Porque Ciro, por supuesto que no era judío, ¿verdad? Pero Dios lo puso en esa posición y lo usó grandemente. Entonces, el decreto fue promulgado y los israelitas pudieron regresar a su tierra. Y ahí vemos una imagen que representa más o menos, ¿verdad?, ese decreto que fue promulgado por el rey Ciro de Persia. Versículo 2. Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces aquí vemos declarando a Ciro, ¿verdad?, quién lo había mandado y a quién tenía que obedecer, ¿verdad? Jehová, el Dios de los cielos, dice ahí categóricamente. Entonces, el decreto de Ciro fue muy importante. En primer lugar, Ciro dijo que el Señor había puesto en sus manos todos los reinos de la tierra. Por supuesto que él se está refiriendo a todos los reinos que existían en aquel tiempo. Entre todos los reyes de la tierra, en ese tiempo, él era el más importante. Ciro fue consciente de que Dios le había elevado a esa posición. Porque dice ahí, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Quién? Jehová, el Dios de los cielos, le había dado todos los reinos de la tierra. Entonces, nos preguntamos, ¿cuántos gobernantes del mundo en esta era supuestamente civilizada, verdad? ¿Cuántos gobernantes de este mundo reconocen hoy en día que fueron puestos por Dios en esos puestos, en esos niveles, verdad? ¿Cuántos de ellos reconocerán? Sabemos que así fue. Dios pone y Dios quita, como a Él le plazca, como a Él le place. Queremos ahora, estimado oyente, que usted se dé cuenta de esta expresión un poco peculiar.
que está ahí en el versículo, que dice, Jehová, el Dios de los cielos. Jehová, el Dios de los cielos. No dice Jehová, el Dios de Israel, como muchas veces se había venido diciendo. No, aquí dice Jehová, el Dios de los cielos. Vamos a analizar por qué. ¿Por qué dice de esa forma a nuestro Dios? Entonces, esta es una designación de Dios peculiar a Esdras, a Nehemías y a Daniel. Exclusivamente a Esdras, a Nehemías y a Daniel son los que utilizan esta forma para referirse a nuestro Dios. No encontramos esta expresión antes de llegar a estos libros en la Biblia. Es que después de la caída de Jerusalén y su destrucción, Dios ya no apareció relacionado con el templo, como el que moraba entre los querubines. Entonces Ezequiel vio una visión de la gloria de Dios elevándose, subiendo y partiendo del templo en Jerusalén. Ezequiel vio una visión de la gloria de Dios que estaba abandonando el templo, en otras palabras, abandonando el templo. Se detuvo por un momento, como si estuviera esperando ver al pueblo de Dios volviéndose a él y apartándose de la idolatría, pero ellos no lo hicieron. Es decir, como dándoles una oportunidad a ver si se arrepentían de su pecado y se regresaba la gloria de Dios a ese templo, a ese majestuoso templo, ¿verdad?, que le edificó el rey Salomón. Pero pues ya estaba también pronosticado, ¿verdad?, que el pueblo de Judá había de ser esclavo del imperio babilónico. Entonces Ezequiel tuvo esa visión en el capítulo 10 por ahí del libro de Ezequiel. Puede usted constatar esto que estamos diciendo. Cuando la presencia visible de la gloria fue removida, lo que acabamos de decir, ¿verdad?, la visión de Ezequiel, fue removida de esta tierra, Dios entregó a su pueblo, o dejó que su pueblo fuera conquistado en manos de los pueblos no judíos. Es decir, estamos refiriéndonos al imperio babilónico, quienes los condujeron a la cautividad. Dios disolvió la teocracia en Israel y se convirtió en el Dios de los cielos. Fíjese bien lo que estamos diciendo. Dios disolvió la teocracia porque se decía el Dios de Israel, ¿verdad? Entonces, pero aquí vemos en la visión de Ezequiel que abandona el templo y va entonces a permitir que personas, pueblo no judío, los conquiste. Ahora, volviendo al versículo 2, observemos que el rey Ciro, sin lugar a duda, dijo: me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén. El rey Ciro diciendo que Jehová, el Dios de los cielos, le había mandado categóricamente. El Dios de los cielos me mandó, dice Ciro, que le edifique una casa en Jerusalén. O sea, que Dios le había ordenado hacerlo. Este fue un hecho notable, si recordamos que Ciro, en aquel tiempo, un gobernante mundial no judío. Entonces, por eso es un hecho muy notable. Un gobernante mundial no judío diciendo que el Dios de los cielos le había mandado edificarle una casa en Jerusalén, en Judá. Aparentemente Ciro, por medio del ministerio del profeta Daniel, como ya habíamos dicho, ¿verdad?, llegó a conocer al Dios vivo y verdadero. Entonces vemos que Ciro dio permiso a los judíos que habían permanecido cautivos en Babilonia
para que regresaran a Jerusalén. Versículo 3. Dice ahí en pantalla, lo tenemos. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Muy bien. Entonces, se puede notar que Dios le había mandado que hiciera esto. Y Ciro les dio permiso para regresar. Pero no fue tampoco una orden tajante para todo el pueblo judío. No, porque dice en el versículo 4, que podemos ver ahí, dice, y todo aquel que haya quedado. Como que Ciro ya sabía que no todos iban a querer regresar. Al fin de esos 70 años, habría gente tal vez acomodada de los judíos y que llevaban una vida bien, vamos a pensar, y no quisieron regresar. Entonces por eso dice aquí, y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde habite, que las gentes de su lugar, dice el versículo, lo ayuden con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esto nos recuerda también aquella salida de Egipto, cuando eran esclavos de Egipto y pudieron salir de Egipto, cómo no salieron con las manos vacías, salieron con las manos llenas, con joyas, con riquezas. Igual están saliendo de Babilonia, con las manos llenas, con cosas preciosas, con ganado. ¿Por qué? Porque necesitaban de suministro, necesitaban de economía para el trabajo que iban a hacer en Jerusalén. Entonces, a aquellos que optaron por no regresar, se les dijo que hicieran ofrendas de oro y plata, de bienes y de ganados, así como de otras cosas de valor que pudieran ayudar a aquellos que regresaban a Jerusalén para cumplir con ese mandamiento de reedificar el templo en Jerusalén. Ahora vamos a ver los versículos 5 y 6. Entonces dice, ahí lo tenemos, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos a quienes Dios puso en su corazón subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Y todos los que habitaban en los alrededores los ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de toda clase de ofrenda voluntaria. Entonces, como indicamos anteriormente, en realidad solo un pequeño porcentaje del pueblo regresó a Jerusalén. Pueden haber tenido muy buenos motivos para no regresar, aquellos que optaron por quedarse. Pero aparentemente, ¿cuál era la voluntad de Dios para con todos los judíos? Que regresaran. Y muchos optaron por quedarse. Entonces, al parecer, muchas personas ahí despreciaron esa oportunidad de regresar a la tierra que fluye leche y miel. Recordemos cuando José llamó a toda su casa a mudarse a Egipto. Cómo tuvieron años de bonanza, años buenos, pero después, ¿qué pasó? El pueblo sufrió esclavitud. Ahorita estamos viendo que muchos optaron por quedarse. ¿Por qué? Porque tal vez tenían una posición bien, ¿verdad? Económicamente estaban viviendo bien.
Pero ¿qué les aseguraba que más adelante iban a seguir así las cosas? Entonces creo que se arriesgaron bastante, porque entendemos que la voluntad de Dios era que todos se fueran a su tierra. Muy bien. Aparentemente, no hubo ningún espíritu de enemistad entre estos dos grupos. ¿Cuáles dos grupos? Los que se quedaron y los que optaron por regresar a la tierra de Judá. Los que regresaron a Jerusalén y los que se quedaron en Babilonia. Los que se quedaron ayudaron a sus hermanos de raza, proveyéndoles lo que necesitaban. Fíjese bien, proveyéndoles. En eso está bien, ¿verdad? De hecho, era una orden del rey, ¿verdad? Que los que optaran por quedarse ayudaran con oro, con plata, con joyas, con ganado a esos que se iban, porque iban a una encomienda no fácil. Aparte, iban a recorrer una distancia bastante larga. Ahí tenemos un pequeño ejemplo, mire, de lo que juntaron estas personas que se fueron, que optaron por retirarse de Babilonia e irse a su tierra a construir el templo. Entonces, pensando en aquellos que en medio de su pobreza resolvieron regresar a su tierra, para contribuir con su trabajo a la reedificación del templo donde se había manifestado en el pasado la presencia visible de Dios. Recordamos las siguientes palabras del Señor en el libro del profeta Isaías 57:15. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes. ¿Por qué citamos este versículo? Porque la mayor parte de la gente que optó por regresar a su tierra era gente humilde, gente pobre. Eran los levitas, los que menos tenían riquezas, posesiones. Entonces dice aquí Jehová, yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes. Muy bien, ya para terminar, hermanos, estimados oyentes, destacamos otra vez que Dios no se encuentra lejano, no se encuentra inaccesible. No, por supuesto que no. Dios está atento a cualquier clamor y ruego que una persona le dirija. Cristo es el camino, dice la palabra de Dios, que nos lleva a Él. Si usted aún no ha dado el paso de fe que lo reconcilia con Dios, hágalo ahora mismo. No lo deje para después, porque después tal vez ya sea demasiado tarde. Aquí abajo le seguimos dejando el folleto explicativo para que dé este paso tan importante. Sin duda que será el paso más importante de toda su vida. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio. El próximo domingo a las 10 de la mañana le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a que se suscriba al canal y active las notificaciones. Comparta este estudio para que más gente conozca de la palabra de Dios.
Sus comentarios también son importantes para nosotros y bien recibidos. Vamos a orar para así quedar despedidos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos que pueda llegar a muchos corazones necesitados y que pueda servir para la edificación de tu iglesia también. Gracias, Dios, porque nos permites hacerlo. Perdona nuestros pecados y síguenos proveyendo, Señor. Síguenos cuidando, síguenos bendiciendo grandemente. Y te pedimos por cada persona, cada hijo tuyo que habrá de ver, que habrá de escuchar tu mensaje. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.